Esta es una de las camionetas con la historia de nombres más confusas del mercado y te cuento por qué. Antes se llamaba T90, hoy día se renombra y se llama T60 Max. Y lo más raro de todo es que aún se ofrece la T60 que se presentó por allá en el 2016. Y aún lo más raro es que se sigue ofreciendo la T90 pero en una nueva generación que se divide en una versión 100% eléctrica y una versión de combustión. ¿Confundido? Normal, pero dejando de un lado el árbol genealógico, vamos a hablar por qué esta 60 Max toma un renombre que es muy importante para la marca. La T60 fue la quinta camioneta más vendida durante el 2025 y esta camioneta viene bien servida de serie porque tendrá tracción 4x4 y una caja automática de 8 velocidades. Así que hoy vamos a poner a prueba esta camioneta y su mecánica a ver si puede seguir liderando las ventas que mantuvo el año pasado. Partamos con las dimensiones, porque no pasa desapercibido. Hablamos de 5,36 metros de largo, 1,99 metros de ancho y 1,80 metros de alto. Cifras que se traducen en una zona de carga con una capacidad de 1.188 litros, capaz de soportar hasta 1.020 kilos de carga útil. La distancia entre eje llega hasta los 3,15 metros, mientras que la altura libre al suelo se ubica en 215 milímetros. Bajo el capó hay un único motor disponible, un 2 litros turbo diésel que entrega 163 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Se acopla a una caja automática de 8 velocidades de convertidor de par, nada menos que de la reconocida marca ZF. En cuanto a la mecánica, el eje trasero cuenta con suspensión de tipo ballesta y ambos ejes cuentan con frenos de discos ventilados. Además, este T60 Max se ofrece únicamente con tracción 4x4 con reductora, sin opción de tracción simple. Ahora bien, en cuanto a equipamiento, el T60 Max se ofrece en dos versiones. La de entrada se llama GL y de serie incluye lo siguiente: 4 bolsas de aire, control crucero con control de descenso en pendiente, cámara de retroceso, volante forrado en cuero ecológico, llave inteligente para acceso y encendido sin llave, cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, climatizador con salidas de aire en la zona trasera, pisaderas y barras de techo, iluminación 100% LED para luces principales, portón trasero con apertura hidráulica. Y para los que quieren máximo equipamiento existe la versión GLX, el que suma sobre esta base lo siguiente: control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, monitor de fatiga del conductor, 2 bolsas de aire de cortina adicionales totalizando 6 bolsas de aire, cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento delantero, asientos de cuero con ajuste eléctrico y calefacción solo para el conductor y copiloto, capó con soporte hidráulico y como la guinda de la torta tendremos un techo solar aperturable. En cuanto a precios, la versión GL parte desde 24.502.000 pesos, mientras que la versión GLX llega hasta los 27.358.100 pesos, ambos valores con IVA incluido y bonos aplicados. A ver, comenzando con detalles del exterior, que si la comparamos con su predecesora, ahora todo lo que es el frontal es negro, antes era cromado, y este borde que, bueno, llega hasta lo que es los laterales, también era como color carrocería, ahora es color mate, como puedes ver, y bueno, para mí se ve como mucho más imponente con ese color negro. Hay que mencionar que, bueno, arriba tendremos luz ópticas para lo que son las diurnas y las intermitentes en esta zona, y las luces principales altas y bajas se encuentran en esta zona que pasan bien desapercibidos. Sensor de lo que es ayudas a la conducción se encuentra acá, al igual que la cámara que se encuentra ahí en el centro, y tendremos una toma de aire que pasa por las luces y sale por acá a los laterales de las ruedas. Otro detalle a mencionar es que si bien tiene sensores delanteros, solo tiene 2 y se ubican uno acá y otro del mismo lado en la otra zona, para que tengas en consideración. Y esto es algo que pocas veces hago una reseña, pero no quería dejar de mencionar lo bien terminado que se ve todo lo que es el motor, de muy buena calidad, te da una sensación de calidad muy superior, cosa que no he visto ni siquiera en la Power ni en la Cherry Highland. También mencionar que, como puedes ver, tiene hidráulicos en lo que es la apertura del capó, también aislamiento acústico y térmico, como puedes ver, y tendremos lo que es protectores en la parte de abajo, que hay camionetas de este segmento que ahorran en ese sentido. Así que muy bien, Maxus le ha quedado todo lo que es esta parte del motor. Y un detallito que sé que muchos me preguntan: este motor usa cadena como distribución, no usa correa. Bueno, por los laterales, como puedes ver, esto sigue manteniendo de la generación antigua, como estos cobertores sobre el guardafangos, que se ven bastante bien. Llantas en negro con medida 265/60
aro 18, discos ventilados tanto delanteros como traseros, y la pisadera que viene de serie en todas las versiones, al igual que las barras de arriba que son funcionales y son metálicas. Como puedes ver, tendremos retrovisores en negro, al igual que las manillas, y las manillas tienen el cerrado del auto mediante botón, con retrovisores eléctricamente. El cerrar las puertas se siente bien, aunque se siente que tiembla mucho cuando te quedas con la mano en la manilla, pero se siente de buen cerrado. La calidad de los materiales también se siente bastante robusta, eso es gracias a todas estas líneas que puedes ver ahí, eso le da rigidez a lo que es el metal. Y en la parte de atrás también bastante decente. Ya en la parte de atrás, bueno, replicamos lo que mismo vimos adelante en los guardafangos. Tendremos unas pisaderas para poder subir a la zona de carga. No tendremos iluminación en la parte de arriba de la batea, la iluminación de la patente acá abajo, y tampoco tendremos gancho de remolque para considerar. Lo que sí tendremos es una apertura asistida con este hidráulico que, como puedes ver, está hasta cubierto por si te metes en un lugar con barro o polvo, no se vea perjudicado. Eso está muy bien. Y en la zona de carga tendremos agarraderos tanto acá como por allá, es decir, tendremos 4, pero también le podremos adaptar acá donde tiene para colocar un anclaje. La iluminación acá es entre LED y halógena para considerar. Al interior de esta Maxus T60 Max, primero empezando a hablar por acá, donde tendremos lo que es el ajuste de los retrovisores, y pensé que esta camioneta no tenía lo que es el plegado de los retrovisores. Sí tiene, pero que no tenía un botón, y lo tiene acá. Al final, como está muy abajo, ahí está el botón que te indica que puedes plegar los retrovisores. Hay que mover esta perilla hacia abajo y ahí hace la acción. Bastante oculto. Creo que hubiese estado bien con un botón por acá con tantos disponibles. Bueno, también tendremos lo que es el ajuste de altura de las luces principales, el encendido del auto hold y este lugar como para guardar monedas, que está bastante útil tenerlo. Bueno, por acá tendremos el control de las elevalunas, que es de un solo toque para todas, el bloqueo de ellas y el bloqueo de las puertas, que se ubica desde acá. Más abajo tendremos para quitar el seguro de la tapa de combustible para que se destrabe, y la calidad de materiales, a lo menos en las puertas delanteras, es de muy buena calidad. Acolchado acá como una especie de cuero por acá, al igual donde apoyas tu brazo, y ya en la parte de atrás usamos plásticos duros. Al igual todo lo que toquemos acá adelante es plásticos engomados y hasta en la zona del medio. Bueno, en el volante, ¿qué tendremos? Tendremos por acá lo que es el ajuste de las luces, que tienen, como puedes ver, ajuste automático. También tiene luz alta automática. Cuando estamos por lo menos en velocidad de autopista se activa la opción aquí automático. Por acá tendremos el ajuste de los limpiaparabrisas y las levas de cambio detrás del volante. Por acá tendremos lo que es el ajuste del control crucero, aquí para encenderlo, aquí para apagarlo, aquí para activarlo y setear la velocidad, y aquí para cambiar la distancia del control crucero adaptativo. Aquí podemos hacer pequeños cambios, que en este caso solo podría ver lo que se está reproduciendo en el multimedia y lo que consume el auto en ciertas distancias y recorridos. Y es la única información que podremos ver en este cuadro de instrumentos. Es muy bueno, pero muy limitado. Creo que es un punto de mejora. Por acá podremos hacer lo que es subir, bajar volumen, pasar entre emisoras y cambiar fuente de medio. Aquí para mutear y aquí para contestar el teléfono. El volante, si bien es de cuero, creo que las botoneras se ven un poco antiguas, especialmente con esta iluminación roja que predomina en todo el auto. El infoentretenimiento, en verdad, aquí sí hay muchísima información para indagar. Esta es como la pantalla principal, que tiene un botón principal, valga la redundancia, por acá, para siempre ir a este menú. Abajo tendremos atajos directos, como para la cámara de 360 grados, que me hubiese gustado un botón físico para poder asistir a ella, porque se ve de muy buena calidad y en verdad te ayuda bastante, especialmente esta para poder alinear el auto. Bueno, tienes forma de configurarla para que se prenda en ciertas situaciones, si gira el volante a baja velocidad, si pones las intermitentes, si te acercas a un lugar mucho a baja velocidad se va a encender también. Aquí, bueno, puedes hacer configuraciones del auto, como prender la calefacción de los asientos, configuraciones de la luz, del ajuste del bloqueo, del espejo retrovisor, asistencia de conducción para apagarlas o prenderlas, en este caso asistencia de colisión para que te lea las señales y te las indique acá en el cuadro de instrumentos, y las asistencias de aparcamiento para que se active tanto delante o por atrás de forma automática, es decir, los sensores y la cámara. Los modos de manejo que están muy ocultos, para apagar el control de estabilidad, esto es para que se ponga como el auto hold, esto es para recordatorio de fatiga, la conexión con el teléfono y bueno, las típicas configuraciones del auto. Si nos vamos nuevamente a inicio, bueno, aquí puedo ir al teléfono, aquí a lo que es la radio, ir a esta pantalla. Si estuviese en otra, puedo darle a ir a esa pantalla. Si me lo mostrara, no en todos los menús te muestra esta barra,
Por lo menos creo que acá sí te la muestra y ahí podrías pinchar para ir a inicio. Aquí para ver las aplicaciones, que bueno, las configuraciones, mi vehículo, que era donde estaba. El centro de escenario, que al final lo que hace es configurar el auto, ya sea que quieras frío, y hace todas estas funciones, por lo menos el caliente, te enciende lo que es la calefacción del asiento, te prepara lo que es el climatizador, y en el fresco te bajan las ventanas. Aunque sí puedes cambiar todas estas configuraciones, no puedes cambiar esta, en cada apartado de esto. Por lo menos aquí si lo activo, me baja las ventanas, esa la deja hasta esa zona, y está un poco más abajo. Aquí para ver el Apple CarPlay, que se ve bastante bien, la radio, la música, álbumes, por si quieres conectar un USB, y no mucho más. Y el control del climatizador, que aquí bueno, puedes cambiar la potencia, puedes apagarlo, prenderlo, los desempañadores de los vidrios y la recirculación. Mencionar que si bien te muestra dos lados, no es de dual zona, es una sola zona. También tienes algunos atajos acá que ya te los voy a mencionar. Y no mucho más, aquí como para ver todas las aplicaciones que tienes abiertas y ir directamente a ella. También puedes ir al climatizador si presionas acá, y tienes este centro de atajos que bueno, aquí también puedes ir a los modos de manejo, Eco o Sport, apagar control de estabilidad, apagar las luces altas automáticas y algunos atajos en cuanto al multimedia. Por lo menos aquí quiero para que veamos este menú del vehículo, que bueno, que te muestra la presión del neumático, el kilometraje que te queda en cuanto a consumo, el nivel de AdBlue, el nivel de esto del DPF. Podrías hacerlo siempre y cuando estés en un rango que lo requiera, los viajes, es decir, el recorrido, el consumo que te da. Está bueno este menú, y si tuviese un fallo te lo indicará acá. Y no mucho más, en verdad es un sistema muy fácil de usar y que le da un toque de modernismo que le hacía falta a este auto de su antigua generación T90. Bueno, como te mencioné, aquí tendremos algunos atajos para desempañar los vidrios, para subir lo que es la fuerza de soplado del aire, o para ponerlo automático, o simplemente apagarlo. Más abajo tendremos dos puertos USB tipo A. Yo creo que ahí hubiesen podido mejorar colocando USB tipo C. Aquí tendremos una toma B12. Acá tendremos un lugar como para guardar cosas. Aquí me hubiese gustado capaz un cargador por inducción. Y la palanca de cambios, que va bastante bien. Ahí por lo menos pongo D. Si bajo una más pongo manual. Y reversa de esta forma. Bueno, ahí se activa la cámara. Y para poner pare simplemente presiono el botón y el freno de mano electrónico. Aquí tengo las funciones del 4x4 y su reductora. Y por acá tengo lo que es un compartimiento que puedo ajustar en cuanto a posiciones si así deseo. Que bueno, también funciona como porta bebidas. Tengo un box que no se ajusta ni de altura ni longitudinalmente, pero está refrigerado con una perilla acá. Pero como puedes ver, no está iluminado. Bueno, los asientos, que se ven bien, agarran bien también, son bastante cómodos y son bastante engomados, o sea, muy embullidos, ¿verdad? Está bien para un buen viaje, aunque el apoyo lumbar a mí no me gusta porque no se puede ajustar. Arriba, como un chino bastante raro, tiene retrovisor electrocromático y me gusta porque para ser electrocromático no se oscurece mucho, se oscurece justo y lo necesario para no dejarlo totalmente oscurecido y darte también una buena visión hacia atrás, aunque te escandilen. Bueno, tendremos, como puedes ver, portagafas, la iluminación que no es de tipo LED, es halógena, y un techo panorámico que la cortinilla se apertura de forma manual, y el techo tiene dos botones, uno para aperturar, ya sea de esta forma como para que entre un poco de aire, y si dejo presionado se terminan de aperturar. Y para cerrar, un solo toque, queda así, y si vuelvo a darle se termina de cerrar. Bastante práctico de usar sin ningún problema. Bueno, acá tendremos lo que son los tapasoles, que no tienen iluminación, ninguno de los dos, ni el del piloto ni el del copiloto. Y mencionar la guantera, que es de poca apertura, pero bastante profunda. Bueno, con esto terminamos la zona de adelante. Veamos qué nos ofrece la zona de atrás. Bueno, antes de entrar a lo que es esta zona, primero mencionar las dos configuraciones que tienes posibles de los asientos, que con esta wincha puedes destrabarla para que suelte la banqueta de abajo, y acá tienes unos compartimientos como para guardar cosas. No son muy grandes, pero algo puedes guardar sin duda. Y también tengo la posibilidad de tumbar esta banqueta, tiene una wincha por acá, y dejar totalmente plano esta zona por si también quieres cargar. Y bueno, aquí tienen los anclajes para las sillas, para amarrarla, y los anclajes Isofix que también tiene por si los necesitas. Tendremos una agarradera acá bien ubicada
dado que es una camioneta alta, 211 milímetros de altura libre al suelo, si no me equivoco. Y bueno, aquí la calidad de materiales ya baja, plásticos duros en la zona de arriba, mantiene algunos acolchados en la parte del medio, entre acá y acá donde apoyas tu brazo, y ya abajo, al igual que adelante, plásticos duros. Bueno, mencionar este detallito del asiento delantero, que el cinturón viene bien cubierto desde donde sale, y bueno, eso se agradece. Tendremos para guardar objetos en ambos lados. Tendremos, como puedes ver, salida de aire con una toma de USB tipo A y un lugar como para guardar algunas cosas. No sé qué guardarías ahí. Y también tienes este lugar también como para guardar cosas, o incluso guardar este que es el que destraba y amarra toda la banqueta de abajo. Pero podrías usarlo también como para guardar ciertas cosas. Tengo un apoyabrazos que va bastante bien, está bastante caliente. Parece que por aquí se transmite algún calor del sistema de escape, bastante curioso. Y la iluminación halógena que también tendremos en la zona de atrás. Tengo una agarradera por acá y también de cada lado, como puedes ver, incluso para el copiloto. El único que no tiene agarradera es el piloto. La altura libre del techo es bastante buena, ahí no vas a tener ningún problema si eres una persona alta. Y también considerar que el túnel de transmisión, si bien está, es bastante pasable, así que la persona ocupante de acá va a ir bastante bien y se siente bastante ancho, así que 3 personas sin duda aquí van muy cómodas. Bueno, también mencionarte la llave que no mostré, que es esta, que no tiene encendido a distancia, ahí sí le gana a sus competidores, pero se siente de buena calidad, como de un plástico pesado, y esto es de metal. Bueno, ya la prueba de conducción de esta Maxus T60 Max, que anda bastante interesante. Al principio me parecía muy parecido a lo que ofrecen sus competidores, pero luego en verdad noté por qué vende tanto esta camioneta. Y bueno, y te cuento. Primero mencionar que esta camioneta, el freno de mano electrónico, tiene función de salida de forma automática, es decir, aceleras y sale el freno de mano, pero si no te colocas el cinturón no va a salir. Es lo típico que hacen los productos chinos. Ahora, en cuanto a sensaciones de manejo, si bien es una típica camioneta que se puede sentir con algunos saltos de más en la zona de atrás, especialmente si no llevas carga, no lo considero tan mal, porque también cuando quieres tomar un lomo de toro, que es donde más saltan este tipo de camionetas, esta no salta tanto. Pareciera que cuando la suspensión tiene que hacer un mayor recorrido en estas situaciones, se comporta bastante bien, como que un poco más rígida, y eso se traduce en no tener tantos saltos en esas situaciones. En cuanto a dirección, me pareciera que le falta un poco de asistencia, especialmente cuando la típica que doblas y ella se posiciona en su posición central, pero en el último tramo pareciera que no lo hace y tienes que terminarlo de hacer tú, y es algo incómodo. Te tienes que acostumbrar, pero es algo incómodo, y yo creo que esto es porque le falta como un pelo de asistencia para que termine de hacer esa acción por la misma inercia del auto. Y claro, cuando te toca también maniobrar en estacionamiento, se siente que es una dirección un poco rígida, que podría mejorar lo que es, como te digo, la asistencia. Ahora, en cuanto a ruidos, esta unidad está literalmente nueva, ni 1000 kilómetros tiene. No tiene ruidos al interior. Lo que sí le escucho como un ruido en la batea cuando abres el techo panorámico, pero es el único y viene del exterior, así que cuando tienes todo cerrado no se escucha. Ahora, ruido del exterior, sin duda ahí es donde más podría caerse si lo comparas con sus competidores directos, y el mayor problema viene del techo panorámico. Ahí es donde mayor ruido recibe del exterior, pareciera que no está bien insonorizado, y pasa tanto ruido del exterior como ruido del motor. Ruido del motor, bueno, no lo siento tan mal, pero por el techo siento que se mete mucho a la cabina y eso perjudica lo que es el confort de marcha. Ahora, inclinaciones de la carrocería lo encuentro bastante bien. El volante, si bien tiene un punto muerto que tienen casi todo este tipo de camionetas, no está mal. Bastante buenas sensaciones te da de precisión, pero la cabina también tiene buenos grados de inclinación en altas velocidades. No se siente que fueras a perder control de ella. Ahora, para que hablemos de potencia del motor, vamos a hacer una prueba de aceleración, a ver cómo nos va. Bueno, hay que mencionar que no espero que sea muy rápido, dado que esta camioneta tiene un motor de 2 litros. Ahí sí se queda corta, si lo comparas con su competencia. Pero en cuanto a cifras de caballos de fuerza y torque, está muy parecida. Solo en el litraje del motor se podría sentir que se queda corta.
Bueno, para eso ponemos el modo Sport, que no me gusta donde se oculta, está como en un submenú dentro del menú. Con eso ya estaríamos. La caja no tiene un modo Sport, pero este modo Sport sí debería hacer que los cambios se sientan diferentes, un poco más a altas velocidades. Frenamos completamente y aceleramos a fondo. Bastante ruidoso el motor, ¿no? Y 100. Bueno, no se sintió tan lenta, pensando que, bueno, esta categoría de camionetas no son rápidas, son camionetas de trabajo, no quieren ir rápidas, pero tienen bastante torque. Y bueno, ya que estamos en autopista, este auto tiene control crucero adaptativo, donde frena y acelera solamente, no maniobra el volante, es decir, no tiene mantenimiento de carril. Y lo hace, a lo menos en autopista, bastante bien. Tengo un camión adelante y ahí lo detectó. Yo también puedo controlar lo que es la distancia con el auto que me precede. Tengo un botón acá que me permite mejorar o acortar esa distancia y hace frenados suaves. Aunque el auto se te meta en el carril, no hace el frenado brusco, reduce la velocidad de forma paulatina. Muy bien funciona, aunque no tan bien en ciudad. En ciudad sin duda es un poco torpe, pero por lo menos en autopista va relativamente bien. Totalmente práctico este control crucero adaptativo. Bueno, ya que, como te decía, el motor no es muy potente, pero yo creo que para el uso general que se le va a dar a la camioneta está bien y ofrece la misma potencia que sus competidores. Para esto siempre existe una gama por encima de todas estas camionetas que ya tienen un motor un poco más potente. Lo que sí debo mencionar que en autopista, hacer una caja de 8 velocidades, el motor va muy relajado, a 1800 RPM a 110 km por hora. Así que el motor consume muy poco en autopista gracias a la caja. Los consumos los vamos a hablar en las conclusiones de este video. También tiene algo que, bueno, no tiene mantenimiento de carril, pero sí te avisa si te sales. Por lo menos si aquí yo me salgo, ahí me avisa en lo que es el cuadro de instrumentos con un sonido muy poco invasivo y con la visibilidad esta que te da en el cuadro de instrumentos, que va bastante bien. ¿Verdad? Se ve bien en autopista, en ciudad se vuelve totalmente loco. Es como una versión abaratada del Tesla, pero funciona bien en autopista, como te digo. En cuanto a cómo se comporta la caja, cuando la exigimos es bastante rápida, cuando no se siente un poco lenta, pero nada mal en ese sentido. Lo que sí me molesta es que siento que a veces en ciudad, en sedes al paso, en discopares, en incorporación de rotondas, quiere arrancar siempre en tercera. Entiendo que esto es una camioneta, puede arrancar hasta en segunda, tercera sin problemas, pero ¿qué pasa? Claro, en tercera le cuesta más y se siente como, por decirlo así, en palabras no técnicas, muy chancho el auto, porque claro, en tercera no tiene el torque que necesita el auto para entregarte una entrega de potencia adecuada. Yo creo que fácilmente podría arrancar en segunda y sin ningún problema te va a entregar un torque mejor. Bueno, como puedes ver, cada vez que coloco el intermitente a baja velocidad, me muestra la cámara de 360 hacia la dirección que estoy yendo o colocando con la intermitente. Lo que sí no me gusta es que este sistema, cuando se activa, te baja el volumen de lo que es el infoentretenimiento y es algo molesto. Bueno, vamos a poner modo eco para que no haga tanto ruido. Y también mencionar que lo que no me gusta es que cuando el Apple CarPlay se ve de forma completa en el infoentretenimiento, es difícil volver al menú de Maxus, por decirlo así, porque se tapa completamente. Tienes un menú acá, pero bueno, te lleva solo a la página principal y de ahí tienes que ir a donde estabas originalmente, que puede ser el climatizador o configuraciones del auto. También los botones son como muy pequeños y siempre cuando voy manejando como que es incómodo presionarlos. En cuanto a visibilidad, anda bien. Los retrovisores son bastante grandes, aunque no tienen sensor de punto ciego. Eso sí lo ofrece, por lo menos creo que la Power. La Power viene mejor equipada en ayudas a la conducción. Este no tanto, para ser una versión tope de línea, pero yo creo que las que tiene bastan y sobran. Ruidos de viento por lo menos hasta 110 no se escuchan tanto, se escuchan los típicos en el parabrisas, en los retrovisores, pero no mucho más. Y bueno, lo que te digo es que se entrometen por lo que es el techo solar, que ahí es donde se podría caer. Es el único de sus competidores que lo ofrece, pero también al ofrecerlo tiene ese punto negativo de ruido a la cabina. Por lo menos ahorita estamos a vamos a llegar hasta 110, 1800 RPM. En verdad es maravilloso lo que hace esta caja en autopista. Lo que sí voy a criticarle a este auto capaz son los frenos, porque frenan, valga la redundancia, bien, pero siento que el tacto del pedal se puede mejorar. No sé si es porque es muy esponjoso o tiene un recorrido mayor, pero eso te hace
presionarlo más de lo que necesitas, y si vienes de cualquier otro auto sientes que están raros, que no frenan, pero claro, cuando presionas más, ahí es donde sientes la buena fuerza de frenado que tiene este auto, pero mientras no hagas ese recorrido mayor que te exige, no va a frenar el auto. Y muchas veces me ha pasado que me acerco mucho al auto confiándome que va a frenar el auto y no lo hace. Pero como te digo, no es un problema de los frenos, sino del pedal. Siento que tiene un recorrido mayor que se podría ajustar para que sean más sensibles, por decirlo así. Ahí podríamos mejorar lo que es la sensación que te entrega. Bueno, la suspensión de este auto no la he puesto a prueba en terrenos dificultosos. Sí he tomado algunos obstáculos a propósito, a ver cómo los absorbe, especialmente los lomos de toro. Y ahí se nota que la suspensión, te digo, me encanta mucho. De las dos que podría considerar su competencia, que es la Greenwald Motorsport o la Cherry Highland, esta me parece la mejor suspensión, porque absorbe muy bien lo que son imperfecciones de mayor tamaño, como te mencioné al principio. Por lo menos ahora vamos a tomar un lomo de toro a una velocidad de 50 kilómetros, que no es una velocidad ideal, especialmente para una camioneta con suspensión de ballesta de atrás, pero lo hace muy bien esta camioneta. Por lo menos estoy a 50, lomo de toro, aquí va. Bastante bien, en verdad estoy sorprendido. Me recuerda mucho a la Amarok, no llega al nivel de la Amarok, pero está muy cerca. Y sin duda de las camionetas que he manejado de este segmento es una de las mejores, incluso que la Ford Ranger. Aquí va otra vez. Bueno, ahí rebotó un poco porque era un poco más grande el lomo toro. Aquí otro más. La verdad lo hace bastante bien. Ahora vamos a tomar las de nivelación que tomamos para todas las pruebas, a ver cómo nos va. 1, 2, 3. ¿Verdad? Estoy sorprendido. Entiendo por qué vende tanto. Siempre he dicho que las camionetas, más allá del motor, que todos ofrecen la misma potencia, siempre he dicho que la suspensión debe ser el punto clave por el cual un consumidor elige una u otra. O sea, al final la suspensión te da entre hasta comodidad. Vamos a ver la vuelta en U. Acá simplemente no nos da. Pero bueno, es una camioneta de 5.36 metros de largo, así que hay que planificar bien. Y bueno, con eso creo que hemos hablado todos los puntos. En el punto final vamos a hablar del consumo y de los puntos negativos que considero que tiene esta camioneta y si es recomendable o no versus su competencia. Así que ya volvemos. A few moments later. Y bueno, con eso hemos llegado a las conclusiones para esta reseña. Me he anotado aquí algunos detallitos que tuve de esta camioneta. Bueno, primero mencionar capaz que la cabina sin duda es muy ruidosa. El ruido especialmente viene de acá del techo. Es mejorable. También se escucha mucho el motor. Me pareció que la Highland, por lo menos ahí, es un poco mejor. El refinamiento de conducir, si bien es muy bueno por la suspensión, como te digo, absorbe muy bien, también se ve que no es tan bueno, especialmente por dos cosas. Primero porque típica suspensión de ballesta, rebota mucho en la zona de atrás. Siento que el pedal de freno, como mencionamos en la prueba de conducción, ese tacto que te da, que es cuestión de acostumbrarte, pero esta fuerza de frenado que se puede ver perjudicada, por más que frene bien, pero la sensación que te da es rara, entonces creo que es algo mejorable también. También mencionar que las luces bajas, por más que las tengo en su configuración más alta, siento que están muy bajas para el tamaño de la camioneta. Podría estar un pelo más arriba, pero eso es algo que hasta tú mismo puedes ajustar abriendo el capó y dándole a la tuerca. Es un detalle a mencionar, pero para que tengas en consideración. El sistema de audio que viene en esta camioneta, que creo que es de 8 parlantes, si no me equivoco, suena muy mal, pero es algo mejorable. El consumo, a ver, en autopista que saqué un buen consumo, me pareció 13,9 kilómetros por litro en modo eco y a velocidad de 180 kilómetros en autopista. Hay que mencionar, como dije en la prueba de manejo, este auto cuando va a 110 el motor va bastante descansado a 1800 rpm y eso es gracias a la caja de 8 velocidades, y en esta prueba lo anduve en modo eco. En mixto he rondado los 9,8 kilómetros por litro y en ciudad va entre 8 y 9 kilómetros por litro, así para que lo tengas en consideración. Está muy a la par a lo que han entregado este tipo de camionetas, pero el de autopista me pareció bastante bueno, 13,9 kilómetros por litro. Acá te estaré dejando cuánto da por cada consumo la autonomía según el estanque de combustible. Y el control crucero
crucero que funciona bastante bien en autopista. Me gusta el detallito acá que te da a lo Tesla, una forma un poco más abaratada, pero va bastante bien. Y con eso, bueno, ya te mencioné todos los detalles que pude recalcar. En verdad, recomendable esta Maxus totalmente. La suspensión que sea así de buena, y es por la cual yo la elegiría sobre la Cherry Highland y la Power, por más que no hemos probado su nueva facelift actualización, que bueno, debe andar muy igual a la que ya habíamos probado. Pero esta en verdad me gustó mucho lo que ha hecho Maxus con esta camioneta, así que bastante recomendable. Y bueno, con eso te invito a ver el último video que hicimos de la Honda ZR-B, un SUV japonés bastante interesante, aunque un poco caro. Pincha aquí y anda a verlo.